Margarita Vizcaíno y al doctor Fernando Acevedo, miembros del Instituto Colombiano de Derecho Concursal. A continuación, le damos paso a la conferencia Bases para la implementación de la legislación concursal a cargo del doctor Juan José Rodríguez Espitia, abogado y especialista en Derecho Comercial de la Universidad Externado de Colombia. Es profesor emérito de la misma en las áreas del Derecho Civil, Comercial y Procesal. Miembro fundador de los Institutos Iberoamericanos de Derecho Concursal e Instituto Colombiano de Derecho Concursal. Quien estará acompañado de la doctora Margarita Vizcaíno y el doctor Fernando Acevedo, miembros del Instituto Colombiano. Adelante, doctor Rodríguez. La presentación, sí, el apuntador. No aquí. Listo. Muy buenas tardes a todas y a todos. Para mí es motivo de satisfacción volver a estar aquí, compartir con ustedes en el escenario propio de la insolvencia, en la academia, donde se debaten y confrontan las ideas, y de manera especial con ocasión del merecido homenaje que el Instituto decide hacerle al profesor Gustavo Cubero Gómez, al cual me uno y me congratulo con ese homenaje. Asimismo, quiero agradecerle a Germán Monroy el trabajo y la dedicación con la obra que hoy todos tenemos a la mano. Y en especial excusarme por las dificultades que generó de mi parte con la no entrega oportuna, pero finalmente se pudo y se logró. A las directivas del instituto, al doctor Luis Fernando, a todos los miembros del consejo, muchas gracias por invitarme, por considerar mi nombre para este espacio y de manera puntual para plantear ante ustedes varias reflexiones. El tema que me asignaron corresponde a bases para la implementación de la legislación concursal en Colombia, pero fundamentalmente a la legislación de emergencia. Ese título va a tener unos pequeños matices que ustedes lo van a ver a lo largo de la conferencia. Yo les pediría si me pueden ayudar con la puerta porque yo estoy de pie y el sonido aquí es bien complejo. Bueno. ¿Cómo adelanta esto? Hacia adelante. Ese es el índice que vamos a trabajar. 5 grandes temas. El primero, la regulación de la insolvencia en la pandemia y su eficacia. El segundo, datos y cifras e indicadores económicos. En tercer lugar, el escenario de la insolvencia en Colombia a hoy, con base en el Atlas de la Superintendencia del mes de septiembre, que no voy a explicar, entre otras, porque no me corresponde, sino que voy a identificar algunos puntos de esa información. En cuarto lugar, ¿qué tenemos hoy? Y en quinto lugar, ¿qué deberíamos buscar? Partiendo de esa premisa,
ustedes lo mueven. Muévenlo, yo les digo. Listo. La regulación de la pandemia, de la insolvencia en la pandemia y su eficacia. Por favor, ¿pasamos? Ok. No, atrás. Atrás, eso. ¿Qué tenemos aquí? 3 elementos. Nosotros no podemos juzgar la regulación de la insolvencia, okay, la regulación de la insolvencia en la pandemia, los 2 decretos legislativos, los decretos reglamentarios y las resoluciones que los desarrollan sin tomar en cuenta varias premisas. La primera, que es la mayor crisis de la historia económica reciente. E incluso en muchos países la discusión que se dio era si el derecho concursal era el mecanismo adecuado para el manejo de la crisis o no. Y eso prueba que algunos países no regularon la insolvencia con ocasión de la crisis del COVID, sino que la manejaron con otros instrumentos. En segundo lugar, yo aquí no voy a discutir o no me voy a sumar a las discusiones generadas con ocasión de la pandemia, si era una fuerza mayor, si era un caso fortuito, si permitía o no permitía la terminación de los contratos, etc. Lo que quiero destacar es que tuvo carácter intempestivo y sobreviniente. A nosotros, ya se nos está olvidando, pero a nosotros el 16 de marzo del año 2020 nos cerraron y bajaron los telones de todo el comercio. Y así estuvimos más de 3 meses. En tercer lugar, si eso es la situación que estamos describiendo, nosotros requerimos respuestas urgentes y eficaces. Ojo con esos 2 términos. Urgentes porque no da espera y eficaces. Por eso, en ocasiones, la reflexión es, ¿fue la legislación de la pandemia una respuesta eficiente para el manejo de la crisis o no? Y yo les tengo que decir que agradezco a los legisladores y a los funcionarios de la superintendencia que en cuestión de días y de horas se pusieron a redactar y a proponer mecanismos para sacarlo adelante. Ya la historia dirá cómo nos fue. Segundo, ¿cuál es el estado del arte de esa regulación a hoy? Primero, que es una regulación solo para empresas. Allí quedó por fuera la insolvencia de la persona natural no comerciante y quedamos, me incluyo, por fuera profesiones liberales. Abogados que tuvieron que cerrar sus oficinas, funcionarios judiciales, trabajadores que perdieron su puesto, contadores, médicos, odontólogos, etcétera, etcétera. En segundo lugar, es una regulación transitoria y hoy estamos rezando para que la prorroguen y empujando, como lo ha hecho el doctor Gustavo, en una reciente entrevista muy importante, diciéndole, ojo gobierno, esto hay que conservarlo. En tercer lugar, yo veo que es la aplicación de esas figuras nos llevó a una situación particularmente compleja. ¿Cuál es? Reincidimos en los problemas de celeridad y congestión. Hay que llamar las cosas por su nombre. ¿Tenemos problemas de congestión? Sí. ¿Tenemos problemas de celeridad? Sí. Esos problemas de celeridad y de congestión quisieron ser superados con la regulación de la pandemia, pero no lo fueron. Y no lo fueron ¿por qué? Y esto es una opinión con muchísimo respeto, porque seguimos siendo muy abogados. Sí, y seguimos pidiendo que todos los acuerdos se confirmen. No. Y eso es uno de los temas que voy a plantear más adelante. No. Los acuerdos de reestructuración de la Ley 550 del año 99,
ley de emergencia económica, jamás necesitaron confirmación y no pasó nada. Entonces, ¿por qué vamos a exigir que los acuerdos de NEAR y que los acuerdos de los procedimientos de recuperación ante las cámaras se confirmen? El sacrosanto principio, el efecto relativo de los contratos, el juez le da la bendición para que sea oponible a ausentes y disidentes. Pues hay contratos que son oponibles a ausentes y disidentes y no necesitan bendición del juez. Ejemplo, las decisiones de una asamblea general de accionistas. Usted puso la aplanadora a la mayoría y la votó. Y no tiene que estar confirmada ante un juez. Entonces, no creo que ese sea el argumento suficiente. Y en cuarto lugar, y lo digo con cierto grado de nostalgia, hay una receptividad parcial. Y ahí puse una frase: una golondrina no hace verano. Nos jactamos de la justicia arbitral en materia de insolvencia. ¿Y cuántos procesos ha habido arbitrales? No hay muchos. 1 o 2 laudos. Uno en Bucaramanga, otro por allá en Cali, el compañero David Sandoval. No son muchos, pero ese es un punto que tenemos que trabajar. Tercero, ¿qué enfrentamos hoy? 1. Una inflación galopante, ya van a ver las estadísticas. 2. Una contracción del consumo que la vamos a ver a final de año y el próximo año. Y recuerden una cosa, el sistema económico está fundado en 3 pilares: producción, consumo y crédito. Si el consumo se reduce, la producción se reduce y el crédito también se reduce. En tercer lugar, aumento de tasas de interés. Vamos a ver ahora qué ha hecho el Banco de la República. Cuarto, efectos del conflicto Rusia-Ucrania. Eso por aquí no pega. Sí pegó, y pegó duro. ¿Y cómo pegó? Con el encarecimiento de productos químicos. Pregúntenle a cualquier industrial o pregúntenle a cualquier campesino cuánto vale hoy para reactivar el agro un bulto de urea, porque la urea viene de Ucrania. En cuarto lugar, se vencieron los plazos y los alivios de las reestructuraciones de la pandemia. Los bancos hicieron la tarea, concedieron facilidades, pero este año estamos pagando y el próximo año capitales, no estamos pagando intereses. Y nos surge la obligación de pagar capital con esta coyuntura económica. Y en sexto lugar, yo a esto no le voy a meter política, ni más faltaba, y menos en este escenario, estamos frente a un futuro económico poco halagüeño, por todas esas variables. Datos, cifras e indicadores económicos muy rápidamente. Incremento en la inflación. Ahí están las cifras. 10.84. ¿Y eso qué significa? Que no hay cama para tanta gente, que la plata no alcanza, que los que somos papás encontramos que los hijos nos dicen necesitamos un reajuste de la mesada. Y nosotros decimos el sueldo no lo han reajustado. Esa es una realidad, la inflación. Y para controlar esa inflación, mire, ahí tenemos el incremento comparativo con las cifras del DANE y la incidencia de los datos del Banco Mundial.
Para controlarla, ¿qué se ha hecho? Aumentar las tasas de interés. Inflación alta, hay que controlarla. Subimos las tasas. ¿Y eso qué genera? Para el empresario, que no se endeude. ¿Por qué? Porque no está vendiendo o no va a vender en las mismas condiciones y va a tener que pagar mayor tasa. La inflación mundial ha seguido aumentando y ha adquirido mayor persistencia. Miren las referencias a las dos tasas. ¿Cuántas veces el Banco de la República ha subido las tasas de interés este año? 5. Bueno, 6. Bueno, ok. Ahí tienen las variables del aumento de las tasas de interés. No podemos hablar en un escenario de derecho concursal o derecho de crisis o derecho de insolvencia sin mencionar estas cifras. En mi tierra hay un refrán que dice, el muchachito que es llorón y la mamá que lo pellizca. Aquí tenemos un pellizco, incremento en los precios de los combustibles. ¿Qué nos dijeron? Que el galón de gasolina va a llegar a 20,000 pesos y que cada mes va a subir 200 pesos el galón de gasolina. ¿Y qué empresa no consume combustible? Una ecológica, que son las menos, pero todas necesitan del combustible. Esto, mañana se va a discutir aquí el régimen de insolvencia de la persona natural. Y yo he hablado del consumo, del problema de las sirenas en el canto del consumo. Pero el consumo es pilar del sistema económico. ¿Y qué vamos a hacer? Ya ustedes ven todas las noticias. Vamos a frenar el consumo. Si frenamos el consumo, va a haber una desaceleración de la actividad económica. Y además, ¿cómo lo generamos? Aumentando las tasas de interés, interviniendo el Banco de la República. Y esto sí que me gusta a mí, educación financiera suficiente. Nosotros no necesitamos una inflación galopante para educar al consumidor financiero, para que sepa cómo se endeuda, para que sepa cuáles son los sobrecostos, para que sepa cuáles son los gastos avispa, para que sepa cuándo debe invertir. No. Pero si esa medida se adopta, pues es sana, en la medida en que con el tiempo permitirá una mejor cultura de crédito por parte de las entidades financieras y del consumidor. Y miren, este no es un tema únicamente en Colombia. Miren lo que están diciendo o lo que se está diciendo en Europa sobre información integral del crédito. Y todo el mundo entero está gritando segunda oportunidad, segunda oportunidad, segunda oportunidad. Okay. Aquí están algunos efectos de las reformas venideras que tomamos aquí de la ANDI, pero que los voy a pasar rápidamente, y es, ¿qué le pasa? ¿Qué empresas están invirtiendo hoy? ¿Cómo ven los empresarios el futuro? ¿Y qué decisiones están tomando con ocasión de eso? Ok. 3. Aquí ya tenemos la realidad escrita. Tenemos una inflación galopante, tenemos un aumento en las tasas de interés, tenemos aumento de los combustibles, tenemos freno del consumo, un cóctel Molotov. Ok. Ahora, hablando de los decretos de emergencia, miremos qué nos dicen las estadísticas de ese atlas.
Ahí hay unas cifras que se iniciaron tantos en el 2022, que tantos en el 2021, que crecieron el 5%, etcétera, etcétera. Yo no me voy a detener sobre esas cifras. Pero de esas cifras yo quiero rescatar una circunstancia. A los empresarios les quedó gustando o les gusta los decretos de emergencia. Porque si uno mira los porcentajes frente a los instrumentos tradicionales, los empresarios ¿a dónde se están yendo? A la negociación de emergencia y a la recuperación empresarial. Eso a todos nosotros nos debe mostrar algo. ¿Qué nos muestra eso? Que se sienten más cómodos allá. ¿Y por qué no se sienten cómodos en un proceso y sí se sienten cómodos allá? Alguien diría, porque no hay juez. No, porque tienen más libertad. Porque no tienen tantas dificultades para llegar a los acuerdos. Y fundamentalmente lo que el empresario necesita es que esa bala de oxígeno se la demos rápidamente. Y en esa medida son bienvenidos esos instrumentos. Muy probablemente necesitarán ajustes o precisiones, lo que fuera. Pero a lo que yo me refiero es, ya hay una pauta que está marcando el usuario del sistema de insolvencia y es el empresario en crisis. Y esa pauta que marca ese empresario es ¿cuál? Yo prefiero lo negocial sobre lo procesal. Bueno. Cuarto. Esto que voy a empezar a conversar con ustedes exige que tome fuerza. ¿Qué tenemos hoy? Ya hablamos de la situación económica, ¿no? De los datos, de las estadísticas, del resumen de lo que tenían los decretos de pandemia, etc. ¿Qué tenemos hoy? Lo siguiente. ¿Cuál es nuestra realidad hoy en materia de insolvencia en Colombia? Luis Fernando, coincidimos. Una hiperinflación normativa. La potestad reglamentaria ejercida hasta el exceso. En ocasiones a mí me preguntan, ¿y cuál es la norma aplicable a este asunto? Le digo, no sé. Y no me da vergüenza decirlo. ¿Por qué? Porque hay 10, 12, 13 decretos de la ley 1116 y además ahora, como diría el amigo Felipe Cuberos, como en un vademecum. 1.1.4.7.1.2. Bueno, esa es la técnica legislativa. Pero hay una hiperinflación normativa. ¿Cómo extrañamos los antiguos, como yo me llamo, que hoy estamos de moda como los dragones, otra vez? El decreto 350, doctor Gustavo y doctor Luis Fernando, de su pluma. O la ley 222 del año 95, el profesor Álvaro Izaza. Y a nadie se le ocurrió que el decreto 350, ni que la ley 222 necesitarían 20 o 30 decretos reglamentarios. Hoy, mire, es que eso puede ser una interpretación. Entonces, ¿sabe qué? Hagamos decretos reglamentarios. Con un agravante, y hay que decirlo de frente, en muchas ocasiones exceden la ley. Y dicen cosas que la ley jamás dijo. Ejemplo, el decreto de garantías mobiliarias. Como diría Suso, el que lo entendió, lo entendió. Un decreto expedido para en ocasiones dar al acreedor más cosas que la misma ley le da. Pero bueno, ese era el legislador de ese momento que lo consideraba así.
Pero ¿eso a dónde nos lleva hoy? A que tenemos una normatividad asistemática. Asistemática. En lugar de ser coherente, ponderada, armónica, clara y precisa, asistemática. Doctor Santiago, yo no quisiera ser juez de insolvencia con esa normatividad. ¿Verdad? Porque entonces usted dice, ¿a dónde voy? ¿A la ley? ¿Al decreto? Y además con una cosa, no dejamos que las normas se decanten. Yo puedo tener reparos contra el decreto 991, pero ese decreto no lo dejaron ni respirar. ¿Ya? Y vino otro decreto. Incluso usted va a leer normas y encuentra, pero esta norma era del 991, sí. ¿Esta está derogada? Sí. ¿Y esta? No. Pero esta era partidaria de esta. Pero la mamá está derogada, entonces el hijo subsiste. ¿Y cómo hago para aplicar esta norma? Créanme que es una gran dificultad para los que transitamos en los escenarios prácticos de las insolvencias. En tercer lugar, hay que reconocer que la superintendencia ha venido haciendo esfuerzos, pero también, y hay que agradecerlos, pero también hay que reconocer que los términos de respuesta no son los deseables. Están llenos de trabajo, claro. Y seguimos diciendo, juez intervenga, juez intervenga, juez intervenga. El pobre juez ya no puede más. Pongo ejemplos. ¿Cuáles eran las peticiones que más congestionaban el trabajo? Los levantamientos de medidas cautelares, hablo antes de los decretos de emergencia, y las autorizaciones, ¿verdad? Y a uno, un empresario desesperado que no tiene caja, dice, doctor, voy a vender el carro. ¿Puedo vender el carro? Sí, pero con permiso de la super. Ah, bueno. ¿Y cuánto se muere el permiso? Doctor, no le puedo decir. Doctor, no le puedo decir. Me dice, pero es que yo ya tengo el cliente. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces los abogados jugamos, bueno, pero haga una promesa entonces. Y entonces haga la promesa y que le dé una platica y entonces radicamos la solicitud y sí o no. Vuelvo y repito, ¿eso por qué? Cuarto lugar, tenemos un operador jurídico que está colapsado. Eso hay que llamarlo así y reconocerlo así. No para censurarlo, no, sino para ver cómo le ayudamos para que ese tema se genere. Porque entre otras cosas, parte del colapso lo generamos los usuarios del sistema. Los derechos de petición o no. Los abogados pidiéndole a la superintendencia copias, derechos de petición, que me certifique si me soy reconocido o no me he reconocido, que si por qué me convocaron. No. Y eso es más trabajo para el funcionario. ¿Y qué genera? La circunstancia. Este tema, pensé mucho en decirlo, el que viene. Mucho en decirlo. Pero cuando uno ya es mayor, doctor Serio, ¿verdad? Uno se puede dar la libertad de decirlo. Y es los cambios de criterio. Por el amor de Dios. ¿Verdad? El respeto al precedente. ¿Verdad? Y no hablo solamente de aquí, de todos los escenarios. Eso genera seguridad, genera tranquilidad para el justiciable. Y yo no me refiero a temas, voy a poner 2 o 3 ejemplos. Uno, los intereses, que si van en columna separada o no van en columna separada. Bueno, si esa discusión, ahora yo digo, si el tema trasciende, bienvenido. Pero si el tema es de forma, no nos detengamos en eso. Segundo, yo tengo reparos con esto, no sé si el amigo Romeo Pedrosa esté aquí, pero el reconocimiento a la indexación.
Sí y no. Y les voy a contar qué pasó con ese precedente. Veníamos confirmando acuerdos nominales, sin indexación, ¿verdad? Y nos enfrentamos a reforma. Indexe. Y el empresario me dice, doctor, pero si hace 2 años me aprobaron un acuerdo sin indexación, ¿por qué ahora eso? Doctor, ¿y es que acaso uno no tiene derechos adquiridos? Los empresarios saben más que uno. Y entonces, doctor, pero ¿cómo me ahora? Entonces no reformo el acuerdo. Porque si antes yo tuve que no era indexación, ¿por qué ahora me la van a poner? No, porque ese es el criterio existente en esa materia. Yo sé que cada torero torea con su cuadrilla y que escoba nueva barre bien, pero ojo con este tema, porque eso afecta la seguridad jurídica. Y no lo digo aquí, lo digo, por ejemplo, en los temas de discusiones societarias, si el 235 es un término de prescripción o si era de caducidad. La Super decía que era caducidad, el Tribunal de Bogotá decía que era de prescripción, la Corte ahora dice que es de prescripción, luego dice que es de caducidad. Otro ejemplo, la segunda instancia en las acciones revocatorias. Un día sí es de segunda instancia, otro día no, un día sí, un día no. Y yo les puedo mostrar estadísticas de procesos tramitados en 2 meses y unos sí y otros no. ¿Qué es eso, por Dios? Hablo también del Tribunal de Bogotá. Poca claridad en materia de ley de garantías mobiliarias. Llamemos las cosas por su nombre. 8 años de vigencia y ustedes me preguntan, ¿y cuál es el criterio de la superintendencia hoy en esta materia de garantías mobiliarias? Y yo tengo que decirle, no sé. No sé. No sé. No sé. Ahora, yo entiendo y concibo que fue un cambio trascendental en la estructura del proceso. Porque ya no se negocia con el mayoritario como antes, sino con el garantizado. Es claro, pero si ese es un cambio de tanta envergadura, pues tratemos de darle claridad y precisión, que se aplica a las hipotecas, que no se aplica a las hipotecas, que se aplica a las personas naturales, que no se aplica a las personas naturales, que las hipotecas se deben registrar en el formulario o no se deben registrar los formularios. A mí esto, como patriota, me duele. Y les voy a decir por qué. Hace 15 días me invitaron a dictar una conferencia, un conversatorio, sobre la última sentencia de la Corte Constitucional sobre los baldíos, que se le ha hecho mucha publicidad. ¿Y sabe cuál es lo triste de esa sentencia? Que todavía, 86 años después, óigase bien, no se han puesto de acuerdo sobre cómo se interpretan los artículos 1 y 2 de la ley 200 del año 36. Cójanme ese trompo en la uña. O sea, yo no quiero que nos pase eso en insolvencia. Hay que armonizar la ley de garantías mobiliarias, que es una realidad. Nos guste o no nos guste, tengamos reparos o no, esa es la norma, pero tenemos que armonizarla por amor de Dios con el régimen concursal vigente. Que si los acreedores garantizados son de segunda, son de tercera, corresponden a una nueva clase, que sí o que no. La superintendencia ha hecho un esfuerzo importante, pero no es un esfuerzo en una misma línea. Entonces eso genera mayores dificultades al justiciable. Pensemos en el justiciable. Ok. Bueno, se puso bueno esto. ¿O me devuelvo? Más bien. ¿Cuál es nuestra realidad hoy? 1, hiperinflación normativa.
2, una normatividad sistemática. 3, términos de respuesta lentos. 4, un operador jurídico que está colapsado. 5, una inseguridad jurídica por cambios de criterios. Y 6, poca claridad en materia de ley de garantías mobiliarias. O sea, ese es el diagnóstico. ¿Qué debemos hacer frente a ese diagnóstico? Poco a poco. ¿Qué debemos buscar? ¿A dónde debemos apuntar? 1, doctor Gustavo, prorrogar los decretos de emergencia. Creo que en eso todos estamos de acuerdo. Pero el año se está acabando. Ya las casas van a tener pronto arbolitos de Navidad. Mañana tenemos calabazas. Pasado mañana, 1 de octubre. ¿Y está prorrogado? No. Muy seguramente se va a prorrogar. ¿Pero dónde? En la ley del plan, en un mico, en cualquier disposición. Hombre, eso no es el trato que merecen los decretos de emergencia. Y en eso el llamado que yo hago es, prorroguémoslo por 1 año, por 2 años más. Así pasó con la ley 550, ¿verdad? 5 años, luego 2 años, luego... Bueno, listo. Entonces, primero, prorrogar los decretos. Listo, estamos de acuerdo. Bueno, listo. Segundo, los prorrogamos con sus ventajas y sus desventajas. Ojo, porque no hay tiempo para sentarse uno a estructurar con base en la aplicación cómo debería entenderse, por ejemplo, el descargue, cómo debería entenderse la capitalización, cómo debería entenderse el tema de la NEAR, si se desiste, si no se desiste, si se levanta, bueno, todas esas discusiones que ustedes mejor que yo conocen. Segundo tema, bueno, no seamos pesimistas, pero sí realistas, ¿verdad? Segundo tema. ¿Qué pasa si la prórroga no se da? Alguien me dirá, doctor, no hay más NEAR. Doctor, no hay más procedimientos de recuperación. Okay. Lo que yo quiero proponerles aquí son soluciones, no problemas. Primero, ¿qué deben hacer los usuarios? Y miremos que esto hoy, e incluso en la ley 1116 se podía dar. Los decretos de emergencia privilegian la operación y la financiación. Esas son sus bases. ¿Y cómo privilegian la operación? Señor, páguele a proveedores sin necesidad de permiso. Ok. Pero los decretos de emergencia, bien intencionados, dijeron principio de progresividad, de abajo hacia arriba. Amarraron al empresario. ¿El empresario a quién le paga? ¿A quien le trata bien o a quien le trata mal? A todos les tiene que pagar. Pero si es un proveedor que le está suministrando materia prima, él necesita a ese proveedor tenerlo ¿qué? Más cercano. Entonces el empresario le dice a uno, ¿puedo pagar? Le dice, no, porque hay unos que están por debajo. Entonces, doctor, ¿qué hacemos? Pues vamos a pedirle permiso a la super. ¿Y cuánto tiempo se demora? No sé. No sé. Entonces, una idea, preparando esta conferencia en la desvelada de la conferencia, que son varios desvelos. 1. Pidamos solicitudes de autorización desde la presentación de la solicitud. En el pasado se hacía y la respuesta del operador es no le autorizo hasta que no lo admita. No, admítalo y ahí mismo autorice. Segundo, yo aquí tengo una preocupación y es que el derecho de insolvencia hoy se lee en clave constitucional. ¿Y cuál es esa clave constitucional? Los trabajadores.
Entonces, miren a los extremos en que estamos llegando. El juez, a mi modo de ver, debería, de oficio, páguese a los trabajadores. Esos pobres señores, ¿por qué tienen que quedar ahí en la ley? Simplemente para dejar uno u otro, para tener la pluralidad en las categorías. Eso es inmoral. Eso no tiene sentido. Estamos proponiendo soluciones. Nuevos criterios para autorizar los pagos. Ahí puse los sujetos laborales. El empresario necesita la caja ya. A ver, medidas cautelares. ¿El juez de insolvencia tiene la facultad oficiosa de levantar medidas cautelares? Afirmativo el civil. Pero en la práctica, ¿qué pasa? Que hasta que el proceso no me llegue, no lo incorporo, y hasta que no lo incorporo y no tenga los títulos, no levanto. Mientras tanto, el paciente se murió. O sea, eso es un paseo de la muerte de los empresarios. Mi mensaje es, lo dejo de reflexión, estúdienlo. Yo creo que las normas hoy, si eso no pasara, permitirían levantar la medida cautelar. Con controles, claro, pero levantarla. Aprovechar las facultades de conciliación de la superintendencia que están desaprovechadas. Allá queda la negociación muerta y el funcionario ni se entiende. Hoy están en una actitud un poco más proactiva frente a las suspensiones. Cuénteme dónde se reunió, con quién se reunió, por qué me pide la prórroga, para qué me pide la prórroga, por qué tantos días. Es parte de eso, pero no de manera policiva como se hace. Sino, venga para acá, sentémonos en la oficina de conciliación. Sienten a los bancos y sienten al deudor y empujen el carro. No pasa nada. Todo lo contrario, eso ayuda. Y un verdadero seguimiento. Y lo digo con mucho afecto, pero con mucho respeto. Cuando yo tuve el privilegio, porque fue un privilegio, de servirle al país en la crisis del año 98, yo recibía a todo el mundo en mi oficina. ¿Por qué? Porque no es lo mismo el memorial que la historia. Señor, tengo la planta paralizada. Doctor, está una solicitud allá desde hace un mes y no sale. Y mire, me embargaron, tengo un problema con la DIAN. Hay que restablecer esa comunicación. Lo digo con mucho respeto. Son jueces, claro que son jueces. Pero es que el manejo de la actividad empresarial exige, o la crisis de la empresa, exige una consideración distinta. Okay. Bueno, 3 minutos para un misil. Okay. Hay que procurar un nuevo régimen de insolvencia. Colombia necesita un nuevo régimen de insolvencia, pero construido de manera pluralista. Yo he dicho, las diferencias no restan, suman. Con distintos actores y distintas visiones. ¿Qué creo yo o a dónde debería apuntarle ese régimen de insolvencia? 2 comerciales cortos. Lean la guía legislativa de la CENUMMI sobre qué es un régimen de insolvencia eficiente. Y lean el decreto real legislativo del texto refundido de España. ¿Por qué hicieron ese texto refundido? Por la necesidad de dar certeza, seguridad jurídica y de modernizar el régimen. Ok. Debemos procurar entonces ¿qué? Un régimen uniforme e integral que supere la dispersión normativa que tenemos. Por el amor de Dios. Y ojalá cortico. Segundo, debemos privilegiar soluciones económicas y financieras sobre las jurídicas.
el problema de la crisis de la empresa no es jurídico, es financiero. Y por lo tanto las respuestas, aun cuando puedan tener técnica jurídica, deben tomar en cuenta eso. ¿Y a dónde debemos apuntar? A liberar rápidamente la caja del deudor. 2, a permitirle rápidamente vender activos y a permitirle pagar proveedores. Así como el acreedor garantizado es importante, porque es importante, el proveedor es más que importante. Necesario. Porque sin el proveedor nos quedamos sin producto y sin producto nos quedamos sin caja. Apague y vámonos. Tercer lugar, adoptar medidas efectivas para frenar la estigmatización. Nosotros no distinguimos entre empresario en crisis y empresario quebrado. ¿Y cómo debemos hacer eso? Eso además es un problema cultural que llevamos en la sangre, que hemos heredado de la Edad Media y que es tarea de todos nosotros superarlo. Pero, ¿a qué debemos apuntar? 1, a provisiones y préstamos del sector financiero. Algo ayudó el decreto, la circular de la superfinanciera sobre eso. ¿Listo? Regáleme 2 minutos para poder concluir eso, que aquí ya me pusieron semáforo en rojo. 2, debemos modificar el régimen vigente en materia de seguridad social. Yo entiendo la protección constitucional, pero con una empresa en crisis, ¿sabe cómo lo defino? Al caído caerle. El Estado que nunca le reclamó, el Estado que nunca le cobró, viene y dice, mándelo. ¿Por qué? Porque yo tengo obligaciones de seguridad social desde que Simón Bolívar y Manuelita Sáenz eran novios. Así pasa. Así pasa. Y entonces, ¿a dónde? Volvamos al sistema de la ley 550, del artículo 24, que era al revés. Se presume el del deudor. Señor contingente, vaya y arréglelo en otro lado. Entonces, los fondos, las EPS, el bienestar familiar, la UGPP y póngale más, que si el SENA, que si aplican los aprendices o no aplican aprendices. Oiga, ese pobre hombre está quebrado y todo el mundo le cae. No, eso clama al cielo, ¿verdad? Clama al cielo. Y 3, eficiencia en las respuestas por parte de las autoridades. No me estoy refiriendo al juez del concurso, me estoy refiriendo al Ministerio de Protección Social, me estoy refiriendo a Colpensiones, con las conmutaciones. Allá llega y hace la fila y usted presenta derechos de petición y presenta tutela y ahí sigue. Pero debemos generar unas respuestas distintas, porque todos nos debemos a las causas de la insolvencia. Mayor número de alternativas para los empresarios. Si el operador tradicional está colapsado, no lo podemos seguir colapsando. Entonces, conciliadores, todos los que quieran. Mediación, hágale. Procedimientos de recuperación, hágale. Y arbitraje, hágale. Pero de verdad. Porque no podemos seguir, es decir, estamos mandando, ahora que estamos en épocas de lluvias, tanta agua al canal que el canal no resiste. Hay que generar otros canales para que se tramiten las insolvencias. Distintas opciones recuperativas para el deudor, distintos menús, sugerencia de la UNCITRAL, sugerencia del Banco Mundial. Listo, entonces tenga una NEAR, tenga el procedimiento ordinario, tenga otro mecanismo, tenga 4 o 5, porque debemos generar un sastre a la medida. Cada empresario es distinto. Una regulación de acuerdos de refinanciación ágiles. Me copié del acuerdo de paz, un fast track.
lleve el acuerdo y radíquelo. Y al mes confirmado. Ya, confirmado, pero confirmado. Pero lleve el acuerdo listo, su propuesta de pago listo. Y ya, confirmado. Eso en teoría era el artículo 84 de la 1116. ¿Pero qué lo volvimos? Por la facultad reglamentaria. Un proceso más enredado que la misma trámite de la reorganización. Acuerdos de refinanciación parciales. Hay que romper el paradigma de que los acuerdos son globales. Si usted tiene un tema financiero, hágalo con los bancos. Pero además, los acuerdos privados de los bancos, yo me arriesgo a decir, tiene fuerza vinculante y el banco que no le gustó, vaya y demande. Punto. Pero es el mundo entero hoy, la directiva de la Comunidad Económica Europea grita eso, acuerdos de refinanciación, preinsolvencia. Ya con esta acabo. Nuevos operadores de insolvencia. Hay que repensar una segunda instancia. Pero también hay que repensar una carrera judicial que garantice independencia, estabilidad y seguridad jurídica. Y creo que esto es lo más importante que estoy diciendo en estos 45 minutos. Todos nos debemos eso. Limitar la intervención del juez. El juez solo debe participar en casos de conflicto y de acuerdo con lo planteado. En ocasiones, oh sorpresa, el juez saca del sombrero pero si eso no estaba en discusión. Y esto no es, la norma procesal lo tiene para la apelación. El juez falla la apelación de acuerdo a lo planteado. Punto. Un nuevo sistema de verificación del pasivo. Solo se revisan los objetados. Continuar el desarrollo de medidas que garanticen la estabilidad de los sujetos de especial protección. Ojo con eso. Pensionados y trabajadores. En la liquidación, doctora María Victoria, no me olvide, porque dicen, ha hablado de la recuperación. Hay que facilitar el cierre de los negocios, empresas inactivos. Doctor Ucros, la gran discusión de las tutelas del deudor de insolvencia persona natural, si lo liquidan o no lo liquidan, si tiene activos o no tiene activos. Hay que generar una solución para eso. 2, hay que eliminar del proceso lo que no es judicial. La venta de activos, eso no es judicial. La valoración, eso no es judicial. Sustráigalo. Pero corre traslado del avalúo, que lo objetan, que no lo objetan, que corre traslado, que no corre traslado, que repone, que nulidad, que incidente. Y mientras tanto, la maquinaria pudriéndose. Y el lote llenándose de maleza. 3, debemos permitir pagos anticipados. Ah, no, es que no le podemos pagar a los trabajadores porque la calificación y graduación no están firme. Eso no aguanta una tutela, socio. No, tenemos que ser más creativos allí. Porque el trabajador debe comprometerse frente a eso. 4, facilitar la verificación del pasivo. Ya me refería a la valoración y enajenación. Y armonizar la ley de garantías mobiliarias, vuelvo y insisto. Y ya para despedirme, además de eso, quiero que lean esa reflexión. La invitación que yo hago con estas palabras desordenadas pero emotivas y llenas de afecto por lo que me gusta y por lo que enseño, es a que entre todos le apostemos a que esos mecanismos que el legislador ha previsto para el manejo de la crisis sean efectivos, sean eficaces, pero sobre todo que sean oportunos. Es deber de todos, del operador jurídico, del juez del concurso, del auxiliar de justicia,
del abogado de acreedor, del abogado de deudor, contribuir a la construcción de salidas eficientes, eficaces y oportunas. Me excusan por la desviación del tema, por tomarme más tiempo, pero creo que valía la pena plantear estas reflexiones. No tengo más con el Instituto Luis Fernando, con sus miembros y con todos ustedes, con este auditorio lleno, que darle las gracias de corazón por haberme escuchado, haber estado atentos, así compartan o no compartan las propuestas o las ideas, pero lo que estoy seguro es que sí nos une el apasionamiento, el amor y el tesón por el derecho de insolvencia. A todos y a todas, muchas, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Rodríguez. Ahora le daremos paso al conversatorio acerca de la responsabilidad concursal de los administradores, para la cual le damos la bienvenida a los doctores David Soptomonte, miembro del Instituto Colombiano de Derecho Concursal, abogado y especialista de Derecho de los Negocios de la Universidad Externado de Colombia, máster en Asesoría Jurídica de las Empresas del Instituto de la Empresa de Madrid, España. Asimismo, hacemos un llamado a María Victoria Londoño, quien es abogada de la Universidad de San Buenaventura de Santiago de Cali, especialista en Derecho Comercial de la Universidad Pontificia Bolivariana, especialista en Derecho de la Empresa de la Universidad del Rosario y magíster en Derecho. Se ha desempeñado en el sector financiero, en la Secretaría General de una entidad bancaria y posteriormente ocupó el cargo de secretaria general de una sociedad fiduciaria. Laboró en la Superintendencia de Sociedades durante 16 años. Los últimos 10 de ellos se desempeñó como juez de insolvencia en los cargos de coordinadora del grupo de liquidaciones y directora de procesos de liquidación judicial, liderando con su grupo de trabajo procesos de insolvencia de impacto nacional. Además, en el año 2020 tuvo a cargo el proyecto especial de descongestión de procesos de reorganización y es autora del artículo Adjudicación de bienes como pago del proceso de liquidación judicial, publicado en el anuario número 4 de la Universidad de los Andes en septiembre de 2022. Este conversatorio estará moderado por el doctor Jaime Salazar, miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Concursal, abogado egresado de la Universidad La Gran Colombia, con especializaciones en Derecho Comercial y en Derecho Administrativo en la Universidad Colegio Mayor del Rosario y en Derecho de Sociedades en la Universidad Javeriana. Entre otros cargos, se desempeñó como asesor del Superintendente de Sociedades y fue miembro activo del Grupo de Trabajo de Elaboración y Revisión de la Ley 222 de 1995 en la parte de sociedades. Esta intervención va por 40 minutos. Adelante, doctores. Buenas tardes. Bueno, siendo la última intervención del día, pues entiendo que vamos a tratar de ser lo más breves posible, porque obviamente ya el cansancio después de una interesante jornada académica pues es entendible. Sea lo primero agradecerles a los miembros del Consejo Directivo y a su presidente, el doctor Luis Fernando Alvarado, por la invitación a participar en este conversatorio sobre el régimen concursal de los administradores. Si bien este no es un tema inédito en este foro, pues sin duda es un tema de suma trascendencia e importancia que amerita una revisión permanente en la medida en que, sin duda,
es un tema que ha tenido una dinámica en los últimos 10 años, particularmente a partir de la creación de la Delegatura de Procedimientos Mercantiles de la Superintendencia de Sociedades como juez especializado en materia de asuntos societarios. Uno de los tantos temas que se han desarrollado, yo diría que con suficiente precisión y suficiente abundancia, ha sido el tema precisamente del régimen de los administradores. Particularmente se ha hecho, en mi sentir, una clara definición de los deberes fiduciarios del administrador y sobre todo nos ha llevado a entender que esas normas, que hasta prácticamente el año 2012 eran normas que estaban ahí estáticas prácticamente, que uno las manejaba teóricamente, pero no le encontraba un desarrollo claro, pues obviamente ha recobrado esa vida a raíz de esta facultad jurisdiccional dada a la Superintendencia de Sociedades. En el tema, como se trata de enfocarlo en el tema de la insolvencia, y dada la brevedad del tiempo, pues vamos a entrar de manera inmediata como a esbozar las ideas principales, sobre todo teniendo en cuenta que el régimen de administradores es un régimen que en la insolvencia permanece. Es decir, ese régimen que es entendible y claro durante la etapa de normalidad de la empresa, en la insolvencia, particularmente los deberes fiduciarios, siguen plenamente vigentes. De hecho, el artículo 78, si no estoy mal, al establecer las reglas en materia de transparencia empresarial, no solamente hace énfasis en el deber de los administradores en la insolvencia, de observar esos deberes que establece el artículo 23, sino que también los hace extensivos a los administradores de otro tipo de organizaciones jurídicas o de, digámoslo en otros términos, de organizaciones no societarias, pese a que la redacción de pronto de la norma no es muy clara, pero hay que entenderlo que se refiere a este tipo de organizaciones. Entonces, en ese orden de ideas, doctores, yo quisiera empezar mirando un poco la parte de la fase recuperatoria, la modalidad recuperatoria de la insolvencia, para después entrar a la parte de liquidación y entrar como que ustedes nos ayuden a entender y a comprender si esos deberes, digamos, recordemos que estamos hablando de los deberes de buena fe, el deber de lealtad y el deber de diligencia o cuidado, ¿sí? Que ha tenido, como le digo, un desarrollo interesante a lo largo de estos años. Si en la insolvencia, que vuelvo y repito, se mantiene por mandato de la misma norma que hace parte de esta ley de insolvencia, se justifican en la medida como está, o si requerirían un alcance diferente, ¿sí? O un entendimiento diferente, teniendo en cuenta que en la insolvencia ya hay un elemento que cambia radicalmente la situación de la empresa, como es el tema de la crisis, que surgen unos sujetos, digamos, los acreedores, que están afectados por esa situación de crisis y por el proceso mismo, por las limitaciones y los riesgos, o el nuevo riesgo, como llamo yo, que sufre el acreedor sobre la recuperación de su crédito. Entonces, doctor David, para empezar por el tema de la modalidad recuperatoria en la insolvencia, sería interesante entonces su opinión. Bueno, buenas noches a todos ya. Muchas gracias, porque esto es como dar clase en el último año de carrera, la última materia, la última hora. Es Cartagena, son las 7 de la noche, ustedes todavía están aquí, entonces tienen todo nuestro cariño. Y más allá de extender el agradecimiento a las directivas del instituto por la invitación. Pues básicamente, doctor Jaime, la respuesta yo creo que en esto es muy corta. Y es que siempre en materia de responsabilidad de administradores nos hemos concentrado en la buena fe, la lealtad y la diligencia. Que si eso muta o no muta cuando estamos frente a un concurso, bueno, tenemos que ver de qué estamos hablando, porque sí, necesariamente hay una mutación, pero esto no quiere decir que haya un abandono o como usted lo dijo,
continúan los deberes de los administradores tal cual se entienden por fuera de la insolvencia. ¿Y por qué digo que nos centramos en eso y tenemos que ir un poquito más allá? Porque en realidad en toda la vida, en todo las actuaciones en el tráfico mercantil y en la vida en sociedad, pues hay un principio que nos rige por encima de la buena fe, la lealtad y el deber de diligencia en sede de administración. Y me refiero al nemine ladere. Yo no debo causar daño, no puedo causar daño, tengo una prohibición de causar daño. Eso es la base de todos los esquemas de responsabilidad, bien sean contractual o extracontractual. Eso lo trasladamos a administradores y de ahí también hace parte de la construcción de la buena fe, la diligencia y la lealtad, que pues no los tocamos puntualmente en la medida en que han sido, como usted lo dice, de amplio tratamiento en estos congresos. ¿Qué pasa en sede concursal? Ya partimos por una de las conclusiones. Se mantienen esos deberes, pero sí existen unas normas específicas que los modulan o que los incrementan, o que mejor generan unas consecuencias diversas a las que se generan por fuera del concurso. Me explico. En sede concursal tenemos tanto para los mecanismos recuperatorios como para los liquidatorios, y centrándome en el recuperatorio, tenemos por ejemplo el artículo 82. Es una responsabilidad concursal especial. Algunos consideran que el levantamiento del velo corporativo, yo básicamente lo dudo, como lo he manifestado ya en varios escenarios, pero aquí sencillamente es que el que por culpa o dolo, responsabilidad civil extracontractual básica, ¿no?, cause daño al patrimonio del deudor, responderá por el faltante para el pago del pasivo externo. Entonces estamos en una acción de complemento del pasivo igual a la de la ley francesa o la ley belga, pero está basada en la estructura normal o general de la responsabilidad, la misma que fundamenta las acciones de responsabilidad social o de la acción social de responsabilidad, perdón, o la acción individual. Entonces el fundamento es el mismo, pero la consecuencia es diversa. ¿Por qué? Porque allá en las acciones tradicionales, sin concurso de por medio, yo indemnizaré en la medida del daño. Aquí, en esta acción del artículo 82, indemnizo sin medida del daño, o por lo menos eso dice nuestra norma, que creo que tenemos otra pregunta en torno a los cambios, que entonces no voy a extenderme en eso. Tenemos también el artículo 26, ¿no?, el administrador que no incluyó un pasivo, entonces va a responder también, ¿cierto? Aquí, ¿qué tenemos? Tenemos un escenario que hoy, después de haber encontrado una sentencia de la superintendencia de julio del año pasado, me parece que es un escenario difícil de digerir dentro de las consecuencias de la responsabilidad, y no estoy diciendo que sea un escenario distinto a los que nos crea el artículo 23 del Código de Comercio, ¿cierto? Ni un escenario distinto a lo que consideraríamos por fuera del concurso de la acción social de responsabilidad. Pero encontré, y pues probablemente sea desconocimiento mío, porque es una sentencia que lleva más de un año de proferida, pero encontré, por ejemplo, que se dice que un administrador es responsable, y parecería ser que es una acción individual porque la ejercen dos acreedores, es responsable por no haber incluido en debida forma un pasivo en una solicitud de validación de un acuerdo extrajudicial. No lo condenan a que pague nada por ese concepto, pero declaran su responsabilidad, ¿cierto? Entonces digamos que hasta dónde un error en la contabilidad, que pues los que estamos en esto en la práctica sabemos que pasan todos los días, hasta dónde eso hace al administrador responsable y lo hace negligente para que pueda considerarse responsable. Pero me estoy demorando mucho para decir, los deberes son los mismos, nacen de lo mismo, el nemine ladere, tienen una modulación distinta, unas consecuencias distintas en las normas específicas del concurso, más del concurso en general, porque está el artículo 82. En cuanto al Código de Gestión Ética Empresarial, tenemos el mismo tipo de responsabilidad. ¿Por qué? Por los daños causados,
normal, seguimos en sede del artículo 23 de la ley 222 del 95, pero aquí de todo este régimen concursal o de responsabilidad concursal hay que decir una cosa, y es que nuestro legislador no fue cuidadoso. Nuestro legislador mide con la misma tabla a todos los sujetos que quiere hacer responsables. Todos estos artículos, o la gran mayoría de ellos, ponen en pie de igualdad al administrador, al revisor fiscal y al contador. Y hay otros artículos que además suman al socio, como el 82, y al empleado. Entonces volvemos a lo mismo que hemos dicho siempre. ¿Cómo voy a medir con una misma norma que no tiene, por lo menos en una de las posibles lecturas es que no tiene modulación posible para el juez, cómo voy a leer qué se exige de un empleado y qué se exige de un administrador? ¿Cómo lo voy a diferenciar cuando la ley me dice sencillamente que el que por culpa o dolo dañe el patrimonio del deudor o la prenda general de los acreedores? Entonces, nuestro legislador, insisto, no fue cuidadoso, se mantienen los deberes de la misma forma, y bueno, y más adelante hablaremos de otro tipo de conductas que se les pueden exigir. Doctora María Victoria, siguiendo con esta temática, en la liquidación judicial uno se pregunta si ese deber de diligencia que está establecido, cuyo modelo de conducta es el del buen hombre de negocios, ¿sí se puede desarrollar allá en esos términos? ¿Y de qué manera el liquidador, designado como un auxiliar de la justicia por el juez, puede realmente predicársele de él de la condición de administrador, o cómo juega eso en sus dos roles, administrador y auxiliar de la justicia? Bueno, primero que todo me voy a robar unos minuticos para darle las gracias al doctor Luis Fernando Alvarado, al doctor Borda, a toda la junta directiva del instituto. Para mí es un placer enorme estar aquí. Me he encontrado con muchísimas personas y a quienes les agradezco también todos los gestos de cariño. Y bueno, para empezar entonces, ¿qué diría yo de los deberes fiduciarios en los procesos de liquidación judicial? O sea, totalmente vigentes y aplican en su totalidad. Y partiendo de una premisa, es que el liquidador, que es un administrador, tiene a su cargo lo más importante de una sociedad en este momento, que es el patrimonio, que es la prenda general de los acreedores. Entonces, en esa medida, el liquidador como administrador debe definitivamente cuidar ese patrimonio como el bien más preciado, porque es que de eso depende el pago a los acreedores. A unos acreedores que en muchos casos, por no decir que en todos, están lógicamente esperando un pago, están perjudicados con una situación de insolvencia de una sociedad. Entonces, lógicamente, el liquidador como administrador tiene que tener la máxima diligencia, el mayor cuidado, el máximo deber de lealtad hacia los acreedores, porque yo considero que en el proceso de liquidación judicial muta el tema del interés social. O sea, acá en la liquidación judicial ya el interés, digamos, social del socio, del accionista como tal, salvo escasas ocasiones que hay activo para devolver el remanente a los socios, ese activo se vuelve de los acreedores y por eso es la prenda general de los acreedores. Entonces, en ese sentido, el liquidador tiene que aplicar totalmente y a cabalidad los deberes fiduciarios respecto de la masa. Y si bien el liquidador no es apoderado de los acreedores, porque de hecho no lo es, tampoco lo es de los socios, ellos, digamos que sí considero que su función debe estar encaminada, o sea, tener un fin último y único, y es proteger esa prenda de los acreedores. ¿Y cómo lo protege? Pues precisamente cumpliendo los deberes fiduciarios que tiene a su cargo. Digamos que básicamente así lo considero en procesos de liquidación judicial. El modelo UNCITRAL plantea un tema interesante, y es cómo, con ocasión de la ocurrencia de la crisis o del asomo de la crisis incluso, dentro de esos deberes
o dentro de ese deber, como lo decía la doctora María Victoria, el deber relacionado con el interés de la sociedad y obviamente tomando en cuenta el interés de los socios, ¿cómo debería modificarse en cuanto a la posibilidad de incorporar el interés del concurso como parte de esos deberes? ¿Sí? ¿Cómo verían ustedes esto pensando en una eventual reforma al régimen de insolvencia? Si a raíz del ingreso de una empresa a un régimen de esto, el administrador debería adicionar a sus deberes el relacionado con el interés del concurso. Me corchó. Mentiras, eso no estaba en las preguntas que nos había mandado. Lo confieso. Surgió la inquietud, pero No, lo pero habíamos no pasa nada, conversado, no, lo le habíamos respondo. conversado. No. ¿Qué pasa con esto? Yo le agradezco al doctor Jaime que haya usado la palabra asomo de la insolvencia, porque pues, los doctrinantes y los que de verdad saben de esto hablan de la proximidad de la insolvencia o de la preinsolvencia, y son términos que yo no termino de entender porque no sé qué es eso de la proximidad de la insolvencia, no sé si se mide en kilómetros, metros o en horas, segundos. Entonces, eso de normas y cambios de conductas por la proximidad a la insolvencia, yo no lo termino de entender. Y esto para decir, la ley, o por lo menos nuestra ley, habla de los deberes de los administradores y se ha interpretado mejor por la doctrina que el mismo texto legal, cuáles son, y en eso la Superintendencia de Sociedades ha hecho un papel formidable en intentar sacarnos de la oscuridad de esos artículos que hablan de los deberes de los administradores, para que ahora nosotros pretendamos, y nuevamente aterrizando pensamientos de otras latitudes que no siempre son convenientes cuando no los medimos de cara a nuestra legislación, pretendamos hablar de una cosa que se llama el interés del concurso. ¿Cuál es el interés del concurso? Sabemos cuáles son las finalidades de la ley, sabemos cuál es el bien jurídico tutelado por el derecho concursal, pero ¿cuál es el interés del concurso? El interés del concurso es un interés que está compuesto por el interés mismo de la empresa, ¿cierto? O de la sociedad. Es decir, el administrador sigue encajado en esa estructura de nuestros artículos 23 y siguientes de la ley 222, donde debe velar por el interés de la sociedad sin perder de vista el de los socios. Que haya un interés adicional en el concurso, a eso no lo veo dónde, porque es que el interés de la sociedad comporta que la sociedad siga operando, que la sociedad logre recuperarse, que la sociedad logre pagar, y eso es un interés de la sociedad. Esto no es un interés del concurso. El concurso tiene sus propias cosas, las podemos llamar como las queremos llamar, finalidades, lo que sea, pero meterle el interés del concurso, pues con base en nuestra legislación, yo no veo cómo escindirlo de los mismos intereses de los acreedores. Porque si no, este interés, y perdón que me alargue un poquito, este interés del concurso no solo sería predicable o el actuar en interés del concurso no solo sería predicable de los administradores, sino también de los acreedores. Y si nos vamos a la práctica, pues aquí creo que hay muchos acreedores que obran en interés del concurso, pero la gran mayoría obran en interés propio, como es normal y natural, ¿no? En sede de crisis. Entonces yo creo que incorporarlo no hay necesidad, y creo que se encaja, por lo menos desde la perspectiva del administrador, se encaja dentro de los mismos deberes que tiene. Doctora María Victoria, cambiemos entonces No, pero es esto. Digamos, decíamos al comienzo que el ingreso a un proceso de insolvencia pues implica para el acreedor la asunción de un nuevo riesgo porque surge la incertidumbre de la recuperación del crédito con mayor profundidad que la pudiera haber tenido antes. La pregunta es, dentro de los mecanismos o los instrumentos que nos brinda la ley 1116, ¿qué instrumentos o cuáles de ellos nos podrían ser útiles para minimizar esos riesgos? ¿Sí? A esos riesgos a los que se ve expuesto el acreedor. Sí. Funcionan los administradores, obviamente, ¿no? Ajá. A ver, yo en ese tema pienso algo y voy a tomar unas palabras del doctor Juan José, que siempre me han llamado muchísimo la atención y creo que tiene toda la razón, y es el mejor concurso es el que no se hace. Entonces, digamos, tomando un poco esas palabras del doctor Juan José, diría yo que
o sea, el mejor riesgo es el que no se asume. ¿En qué sentido? En que el liquidador, al actuar bien, o sea, estoy enfocada solamente en el trámite de la liquidación judicial. O sea, el liquidador al actuar bien, al cumplir sus deberes en debida forma, al cumplir las etapas procesales, digamos, la etapa de venta de los bienes, que es una etapa muy álgida en el proceso de liquidación judicial, en la medida en que él desarrolle muy bien esas labores, pues eventualmente riesgo no va a haber. Pero y creo que es un tema pues un poco controversial, digamos, cómo se asumen los deberes del administrador en la liquidación, administrador llámese liquidador, a través de la póliza. O sea, yo sé, la póliza lógicamente es una erogación que tiene que hacer el liquidador, que muchas veces los activos están por mucho más valor de los que realmente ya cuando se aprueba el inventario valorado ya se aterrizan, por decirlo de alguna manera, y entonces lógicamente la prima que tienen que pagar es excesivamente alta frente a lo que realmente es el activo de la sociedad. Pero a mí me parece, eso es más o menos como el seguro del carro. Uno paga el seguro para no usarlo. Pues que de eso se trata, o sea, si yo tengo un seguro que va a cubrir mi responsabilidad, además porque es que la póliza de los liquidadores ampara su función como liquidador, ampara la función como secuestre, ampara los riesgos y los daños que le pueda causar a los terceros en ejercicio de sus funciones. Entonces, digamos que eso, digamos que se mira como el patico feo, y en el sentido en que en la medida en que a mí me toque solamente presentar una póliza por los 20 salarios mínimos y así sea que después la tenga que reajustar, digamos que eso es un arma de doble filo, en el entendido en que listo, yo pago una póliza pequeñita, pero me están parando 20 salarios. Cuando se da un daño y se van a las compañías de seguro a hacer efectiva la póliza, pues encontramos que para los acreedores el señor solamente está amparado en 20 millones y el acreedor al que se le causó el daño, pues simplemente se quedó más o menos con digamos, un valor amparado muy mínimo. Yo creería que ese tema, por ejemplo, de las pólizas debería revisarse. Entiendo que lógicamente en algunos procesos, pues seguramente pagar una prima por una póliza alta pues no sea muy rentable, pero es que yo creo que ahí aplica el dicho, es mejor la seguridad que la policía. O sea, en la medida en que si tú tienes una póliza que ampara tu gestión, lógicamente estás tomando decisiones responsables que no van a llevar a la empresa a causarle daño a la empresa o a los acreedores e incluso a los accionistas. Eso me parece que es una muy buena manera de minimizar el riesgo del proceso de insolvencia, que de hecho pues ya viene implícito en él. Bueno, me devuelvo un poco también a lo que mencionaba ya el doctor David, y es el tema del ese momento en que surgen las dificultades, que surge la crisis, ¿sí? Y se da esa etapa que llamamos la etapa de la preinsolvencia, ¿no? Allí, en materia de responsabilidades para los administradores, pues digamos el régimen de insolvencia no contemplan unas reglas específicas frente a ese tema. Digamos que la solución la da, digamos, el derecho de sociedades a través de algunas normas, como el caso del artículo 224 del Código de Comercio, o ahora, pues digamos, el artículo 4 de la Ley 2069. La pregunta es, ¿esas dos disposiciones pueden ser suficientes para llevar a los administradores a la necesidad de buscar soluciones de manera pronta y no esperar cómo logran en el camino solucionar las causas de las crisis y de pronto verse abocados a unos procesos ya de manera tardía y obviamente con dificultades mayores para la recuperación de la empresa? Entonces, la pregunta es, ¿eso sería suficiente o algo tendríamos que hacer en ese punto? La respuesta es no, no es suficiente, pero tampoco sabemos qué hacer. ¿Por qué no es suficiente? Porque las dos normas que cita el doctor Jaime no le permiten al administrador por sí solo buscar el concurso, por ejemplo. ¿Sí? El 224 dice que
deberá, en situación de cesación de pagos, abstenerse de emprender nuevas operaciones e informar al máximo órgano social, ¿cierto? Pero más allá no va. Entonces, después de informar, si el máximo órgano social no hace nada, ¿qué tiene que hacer este administrador para curarse en salud? Pues renunciar, según parece, porque ¿qué más hace, cierto? Lo mismo el artículo 4 hace referencia a que debe también informar y que debe abstenerse, con un lenguaje distinto, debe abstenerse de realizar operaciones por fuera del giro ordinario de los negocios, un poco más, una norma diseñada con un poco más de benevolencia para el deudor en crisis. Entonces, no, las normas no alcanzan, no dan la seguridad que usted está pretendiendo, pero dentro de los sistemas existentes no hay ninguno que lleve una satisfacción perfecta de esta situación. Uno podría revisar el sistema alemán que dice, hay una obligación para el administrador de pedir el concurso, ¿cierto? Uno podría inclinarse hacia allá, pero entonces ahí podríamos poner al administrador en crisis entre el interés de la sociedad, el interés de los socios y mucho más cuando tenemos esa mancha para todo aquel que va al concurso recuperatorio, ¿no? Porque pues esa mentalidad no se ha superado, a pesar de que el concurso recuperatorio debía ser para felicitar a aquellos que se deciden acoger a él, ¿no? Pero tenemos una mancha. Entonces, el sistema alemán en una cultura como la nuestra no sé qué tan bueno sea. Está el sistema anglosajón, el sistema inglés, donde al administrador que sigue operando en crisis, pero agrava la crisis, entonces también lo vamos a considerar responsable por wrongful trading. Son distintas visiones frente a una misma problemática. Nosotros debemos buscar la más ajustada a nuestro ordenamiento, y la más ajustada a nuestro ordenamiento de pronto pasa por la parte general de los teóricos de esto, y es que básicamente el administrador debería comportarse de acuerdo al nivel de su patrimonio. Y ahí hablamos de lo que los anglosajones llaman in the money o out of the money. Cuando yo tengo patrimonio negativo, y lo decimos coloquialmente, pues la empresa ¿de quién es? De los acreedores. Cuando yo tengo patrimonio todavía positivo, por chiquito que sea, pues todavía hay algo para los accionistas, ¿no? Entonces, el comportamiento que se le debería medir, bajo qué sistema no sé, insisto, voy a la parte inicial de mi respuesta, pero el comportamiento que se le debía exigir al administrador es ese, es revelar el nivel de la crisis para que se tomen las medidas que se hayan de tomar. Lo que pasa es que eso, sin una obligación o una habilitación, porque a veces no necesariamente es una obligación, sino una habilitación para que el administrador incoe el concurso sin pedirle permiso a nadie, pues eso sería, no sería completo. Vuelvo a la parte inicial, si no tenemos una norma que le permita ir solito porque vio que esto estaba en crisis y sin que se le pueda acusar de haber violado ninguno de sus deberes, que le permita ir al concurso, si no tenemos esa norma, muy difícilmente vamos a lograr que se acojan en el momento oportuno las empresas a un concurso recuperatorio. Básicamente es eso. Doctora María Victoria, pues es decir, este es un tema que tampoco es ajeno al escenario de la liquidación judicial finalmente, ¿no? Porque la liquidación es una decisión o una alternativa válida ante esa situación de precrisis, no necesariamente como se piensa que yo tengo que ir a una reorganización y mirar a ver si ahí me recupero y ahí sí, si no resulta sí para la liquidación, pero a veces una liquidación oportuna es mejor para todos los actores involucrados. Frente a esa situación, ¿cuál debería ser, digamos, el comportamiento de los administradores en ese momento de la precrisis cuando ya ven a dónde deberían ellos llegar, ¿sí? En las medidas a tomar con miras a una oportuna liquidación? Bueno, digamos que en la precrisis de la liquidación judicial, yo creo que, digamos que yo considero que es muy importante que los
deudores o las sociedades acepten la crisis, porque es que lo que uno ve y la experiencia nos ha mostrado siempre es que las sociedades ya cuando ya definitivamente, y el empresario, digamos que eso tiene su buena parte admirable en el empresario, que arriesga hasta lo último, o sea, ya pone sus bienes en garantía, los de su familia, porque me acuerdo del doctor Juan Pablo Liévano, que él hablaba de poner que los socios y accionistas ponen más carne en el asador. O sea, ese tema de que ellos no quieren ya, digamos, darse por vencidos, esa parte es muy complicada porque es que cuando llega el proceso a la liquidación judicial, definitivamente ya llegó reventado con deudas absolutamente altísimas, con lo que pudo en un eventual caso, digamos, poder un poco salvarse la empresa en la liquidación o aprovechar el activo para el mayor pago de los acreedores y no seguir incrementando el pasivo, que es lo que hace el empresario cuando no acepta a tiempo que definitivamente tiene que pedir una liquidación judicial. Entonces, esa parte pues agrava la crisis, tanto la agrava que incluso lleva a otras empresas, que ese tema es muy complicado también, que es las cadenas de insolvencia. O sea, unos acreedores que están esperando acá en este proceso a que les paguen, lógicamente el activo se ha terminado en créditos de pronto de mejor categoría, en los empresarios de quinta clase que se vieron muchísimos empresas que son acreedores quirografarios, ya no les alcanza nada y ahí se viene otra empresa liquidación y otra empresa liquidación. Entonces, digamos que yo considero que en el tema de la precrisis, por llamarlo así, hay una responsabilidad del empresario y me uno a lo que dice David en cuanto al régimen español y alemán, que así lo contempla. O sea, el administrador tiene un deber de solicitar la insolvencia, porque es que porque no solicitarla a tiempo es agravar la crisis. Entonces, en ese sentido, creo que considero que es un buen, digamos, un aliciente a que efectivamente, pues, digamos, por decirlo de alguna manera, el deudor se entregue cuando ya definitivamente ve que no puede hacer más. Esta mañana el superintendente hablaba y decía que las empresas en Colombia, el 80% y si no más, son empresas de familia. Son empresas de que el mando, digamos, ha pasado de generación en generación y ellos van aprendiendo lo que hizo el abuelo, lo que hizo el papá, lo que hizo el hijo, y en la medida en que eso, digamos, debería profesionalizarse la administración de las empresas, pues ellos simplemente están haciendo y repitiendo de pronto cosas buenas, lógicamente para que las empresas se mantengan, pero también van repitiendo de pronto errores que pues los lleva definitivamente a la crisis. El tema ahí es en qué momento pedirla, porque ese es un poco de eso. El deudor sigue y sigue y sigue y yo puedo y me hago este crédito y con esta salgo y resulta que tampoco salió y abrió un hueco más grande. Yo creería que con lo que tenemos en este momento de nuestra ley de insolvencia, la cesación de pagos es una alerta. O sea, cuando tú ya definitivamente estás con dos o más obligaciones, que ya esa fórmula no la sabemos, vencidas con dos o más acreedores, o sea, es una alerta para que el administrador pues no lleve a la sociedad a una situación pues peor de la que es una liquidación judicial. Bueno, ya creo que el tiempo se nos está acabando. El reloj, la señorita, todo lo indica. Entonces, la última preguntita es simplemente, la posibilidad de una reforma integral al régimen de insolvencia como lo proponía el doctor Juan José. En ese propósito, ¿qué podríamos decir con respecto al régimen de administradores dentro de la insolvencia? Rápidamente, ¿qué podríamos como buscar que se hiciera en esta materia o dejar las cosas como están? La pregunta. Bueno, yo la verdad para este tema sí considero que si en la liquidación judicial los liquidadores son profesionales, porque de hecho son profesionales, creo que sí debería, digamos que si bien es cierto la responsabilidad y los supuestos de la responsabilidad son uno solo, en la liquidación judicial sí debe hacerse un régimen un poco más exigente al profesional que es el liquidador, porque es que acá estamos hablando de un daño colectivo.
no de un daño individual como pasa en las reglas normales de responsabilidad. Acá es un daño colectivo a un grupo de trabajadores, de acreedores, trabajadores, bueno, todas las clases de trabajadores. Yo sí haría un régimen especial de responsabilidad para los auxiliares de la justicia. Bueno, yo creo que con una sola norma que se arregle, bueno, varias cosas, pero bueno, con una sola norma dentro del esquema de responsabilidad, lo que tenemos hoy, una sola norma que se construya bien es suficiente, además de las normas propias de la responsabilidad de administradores. Yo creo que una adecuada regulación del contenido del artículo 82, donde se le entregue, donde se separen a los distintos sujetos, donde nos dediquemos simplemente al administrador por un lado y si queremos a los demás por el otro, según el rol que juega cada uno en la vida societaria. Corregir esa norma, dándole una dosimetría a la sanción a imponer. Es que este artículo 82 no es otra cosa que una mala copia de las acciones de complemento del pasivo. ¿Por qué digo que una mala copia? Porque en todos los ordenamientos que tienen una acción de complemento del pasivo, el juez tiene la posibilidad de graduar si este administrador que va a condenar paga la totalidad o una parte de lo que haga falta para pagar el pasivo. Aquí nosotros, ya nos vamos porque nos están quitando el micrófono, aquí nosotros tenemos una norma plana que la única vez que la ha utilizado la superintendencia ha sido de manera plana. Administrador dañó, entonces lo condeno a pagar cientos de miles de millones de pesos. Sí, ese señor había dañado y yo creo que por mucho más, pero el juez no hizo ninguna valoración. Entonces necesitamos una norma que le permita al juez modular esto, que se compadezca con las distintas clases de sujeto pasivo de esa acción, y creo que eso nos llevaría a avanzar en este tema. Y otra cosa, dejar de mezclar roles en los procesos, y caigo en la cuenta de eso por la mención que hace María Victoria de un régimen más exigente para el liquidador. ¿Qué hacemos con este promotor administrador? Entonces, él sí va a poder seguir ejercer su cargo de promotor, pero adicionalmente estar pensando en el interés social y el interés de los socios. Y aquí volvemos a la misma historia de el deudor me trae el proyecto de calificación y graduación, que me lo va a actualizar un promotor que qué casualidad es el deudor, y qué casualidad él va a ser el encargado de, ¿cómo es que dice la norma?, de promover la conciliación de las objeciones contra el proyecto que hizo él, que se presentaron contra el proyecto que hizo él. Entonces, tenemos que dejar de desarticular el sistema y darle a cada cual su papel. Y de ahí en adelante ya podemos hablar de la responsabilidad de cada uno de ellos. En todo caso, también, y para terminar, no olvidemos que aquí hay unos principios antes del derecho concursal y antes del derecho societario. Aquí está el nemire el adere, aquí está el principio de buena fe, y no solo la subjetiva, sino la buena fe objetiva, y requerimos del cumplimiento de todos los involucrados en la relación contractual, de todos los deberes secundarios de conducta. Y eso se nos olvida muchas veces, que es predicable del administrador. Bueno, doctores, muchas gracias por esas muy afortunadas opiniones. Yo creo que hemos quedado un poco más claros en este tema, y a ustedes muchas gracias por la paciencia de escucharnos. Gracias, doctores, y gracias a todos los ponentes del día de hoy. Damos por finalizada esta primera jornada académica. Les pido que se queden un minutico más porque el doctor Luis Alvarado les va a dar un mensaje. Muy cordialmente me permito compartir con ustedes la siguiente situación, un mensaje. Evidentemente hay un cóctel en el piso 51, pero el cupo es limitado. Por tal razón, tienen prioridad para entrar los miembros del instituto, los funcionarios de la Superintendencia de Sociedades, los conferencistas, los patrocinadores y Natalia Cuberos. De manera que entre 8 y 8:30 entran los que tienen prelación. El que entendió, entendió. Muchas gracias.